me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Somos en un puesto que es diferente. Estoy en la Asociación Cultural Rebellar, que es una asociación de Zaragoza que fa todas las añadas unas jornadas picolochicas domingo de almozada. Estas jornadas son desde los 7 de noviembre de lo 21. Y íbamos a colaborar haciendo una receta para Escuchetes. Así es que en primera os íbamos a mostrar los camparols y bellas cosetas para que veáis cómo lleva un nombre en aragonés de las que íbamos a hacer servir y después faremos la receta. Espero que todos vaya bien. Aquí tenemos los camparols que íbamos a hacer servir, bueno, no todos, pero casi todos. Estos son a muchardina o fongueta, que le gozan de decir en los puestos del Alto Aragón. Estas por un regular gozan de salir en un corro de bruisas. Esta es la trompetilla amarilla. Esta es a setas y taque. Y estos son los boletus, que en la parte del Alto Aragón les gozan decir seps, y por la zona de Albarracín les gozan decir porros. Ya sabéis que pues en Aragón tenemos de una tierra de camparols y de fungos y ya sabelo de nombres, y tenemos a sabelo de fungos diferentes. Por ejemplo, una que es muy común es o rebollón, robellón o fongo rollo. Pues la receta que íbamos a hacer hoy es un risotto de quinoa con camparols. Espero que te os faiga bollo. Para esta receta necesitamos trompetas, cebolla, quinoa, caldo de verduretas y vin blanco. Después de hacer el sofrito, chitamos a cebolla y a las trompetas. En este caso son los camparols que hemos trigado. Disamos que se faiga una miqueta a cebolla, que le cuesta una miqueta más, y después chitamos a setas. En este caso pues ya te os he dicho que trompetas, pero puedes chitar a otras setas. Después chitamos o vin blanco y cuando reduzca una miqueta chitamos o caldo de verduretas. Y cuando ya siga bien caliente y siga bulliendo, chitamos a quinoa, que la podemos lavar para que amargue menos y en este caso no lo hemos feito, pero se puede hacer. Y ya aquí tenemos a nuestra receta. Ya veis que hemos feito una receta que es buenísima. Y bueno, yo vengo de aquí do campo de pillar camparols, que ya sabéis que aquí en Aragón ya mismos puestos está pillalle, y con la mía cesta, que siempre cali con la cesta, con la fusaina, y aquí tengo los míos camparols. Espero que vosotras también pilléis muchos y que podáis hacer bellas recetas así nas da hoy. Y como siempre me fago yo de rematar con una frase feita. Esta vegada, como venía con esta canasta, he dicho, pues vamos a hacer la frase de pillar un capazo, que ya sabéis que hay una frase aragonesa que la gozamos de hacer servir mucho. Bueno, espero que tengáis una buena semana y que vaya bueno. Au, beset. Me enamoré de un tipo que parece tonto y